a nuestra ponente del día de hoy. Gaby, ¿estás por ahí? Sí, aquí estamos. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Buenos días. Un Qué, gusto estar con ustedes. qué gusto que estés con nosotros. Y bueno, ahora voy a hacer la presentación de la maestra Gabriela López Castañeda. Bueno, ella es directora de Incorporación y Recaudación en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es abogada por el ITAM, es maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, con certificación en impuestos internacionales por la Universidad de Nueva York. Desde diciembre de 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde ha laborado por 8 años y desempeñado diversos puestos, dentro de los cuales destacan directora de administración y titular en las unidades de incorporación al Seguro Social y de fiscalización y cobranza. Actualmente es responsable a nivel nacional de la recaudación de cuotas obrero-patronales, así como de los procesos tendentes a ampliar la base de asegurados. Ha ejercido cargos dentro de los que resaltan directora corporativa jurídica y fiduciaria del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, directora de legislación en materia de productos y aprovechamientos, así como directora de legislación en materia de derechos, estos dos últimos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde laboró por más de 11 años, durante 11 años. Y bueno, maestra Norma Gabriela López Castañeda, bienvenida. Aquí está, nos acompaña el día de hoy, como siempre, bueno, más bien como siempre, todos los miércoles, nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre Estéfano. Doctor, adelante, por favor. Buenos días, Gaby, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Te están escuchando hasta en Italia, Gaby. Ya Madre ahorita hay mía. gente conectada de Italia. Se transmite por redes sociales, a través de las redes también de Facebook de World Compliance Association, pero ahorita ya te están mandando saludos. Desde Roma, Italia, te están saludando. Bueno, de El Salvador, de Reynosa, de Ciudad de México, y irás viendo que más gente se conecta de 25 países alrededor. Para escucharte y para saber un poco lo que estamos haciendo, porque es muy interesante lo que hicieron ustedes con el REPSE y los esfuerzos que están haciendo para que cumplamos nosotros como ciudadanos. Y pues bienvenida, el foro es tuyo. Y de verdad, muchas gracias por participar en este espectacular encuentro weekly de esta semana. No, pues bueno, con esa introducción, de verdad, yo encantada de estar con ustedes. Es un gusto para mí y sobre todo una gran oportunidad de platicar qué se ha hecho en tema de este tema pues tan importante en materia de subcontratación. Pues como ustedes saben, bueno, me di a la tarea de hacer una pequeña presentación con el propósito como de tener un poquito más de orden en la exposición y que sobre todo quede un material que ustedes puedan analizar, revisar y explique un poco el trasfondo. Muchas veces pasa el tiempo y los actores principales de la reforma pues no hacemos una memoria documental de lo que ocurrió y creo que eso es lo más valioso que puede tener cualquier acción que se lleve a cabo. Entonces, pues voy a empezar con un tema que ha sido muy polémico, pero es importantísimo que entendamos cuál era la problemática que existía. Esto lo estoy hablando siempre a la luz del Seguro Social para efectos de la subcontratación laboral. Nosotros teníamos efectivamente una disposición que permitía de pronto hacer responsable solidario al contratante y al contratista si había algún incumplimiento en materia de seguridad social. Sin embargo, esa responsabilidad nunca aplicó como responsabilidad solidaria porque la parte final del artículo obligaba a que pues nosotros tuviéramos que agotar las instancias de cobro respecto de la empresa que fungía como patrón para poder vincular la responsabilidad al contratista. Entonces, otro de los puntos importantes es que cuando nosotros llegábamos a querer ejercer el cobro, nos encontrábamos con que muchas de las empresas que existían, pues eran empresas de papel, no tenían activos, no tenían cómo hacer frente a las obligaciones y desamparaban no solo a los trabajadores, sino también pues las obligaciones en materia de seguridad social. También la problemática es que no había una clasificación específica dentro del catálogo de actividades con el que se tienen que identificar las actividades de las empresas en el IMSS y nos impedía poder dar un seguimiento correcto. Si bien había una facilidad administrativa, que era el famoso registro patronal por clase, que permitía que las prestadoras de servicio pudieran tener la clasificación en función del cliente al que destinaban todos los trabajadores,
La realidad es que esto era un mecanismo que muchas veces se utilizaba por empresas que no necesariamente eran prestadoras de servicio y que lo que buscaban era disociar actividades dentro de un mismo centro de trabajo. También aquí una gran problemática, aunque nosotros teníamos una disposición que obligaba a presentar información a las prestadoras de servicio, pues resulta que la sanción era tan chiquita que pues realmente no ocurría, no se daba este cumplimiento de obligación. Entonces, ¿qué pasó o qué ocurrió al principio de esta administración? Bueno, pues lo que nosotros vimos ante esta problemática, empezamos y que se empezaba ya a simular la existencia de la relación laboral, se daba un salario inferior al real, se utilizaban conceptos ajenos a la integración del salario de base de cotización para efecto de disminuir la base gravable del impuesto, bueno, para la contribución de seguridad social, se desagregaba la plantilla y había una necesidad de instrumentar diferentes mecanismos con una versión coordinada entre autoridades. Entonces, a principios de la administración, lo que hicimos fue hacer una serie de operativos conjuntos entre la Secretaría del Trabajo, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Infonavit, el SAT, la Procuraduría Fiscal, y hicimos, yo le llamaría como una operación sándwich. Hagan de cuenta que llegaba la Secretaría del Trabajo, analizaba las relaciones laborales que había en un centro de trabajo y determinaba pues que era ilegal que toda la plantilla laboral estuviera subcontratada. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues bueno, lo que hicimos fue, la Secretaría del Trabajo inicia esto, da vista al IMSS ante la imposibilidad de que tuviera toda la plantilla subcontratada. Entonces el IMSS, con las revisiones que ya tenía, finca la responsabilidad solidaria respecto del prestador del servicio y también entra la unidad de inteligencia financiera porque, como ustedes saben, de pronto había muchas capas de empresa donde uno tenía los trabajadores, otro era la pagadora y así nos íbamos como hasta 3, 4 capas de empresa. Entonces, la unidad de inteligencia financiera lo que analiza es, dice, ¿cómo puede haber una empresa que lo único que tiene es dinero para pagar, pero no tiene activos para hacer frente, no tiene realmente una actividad? Y entonces empieza también ahí a presionar por la parte de lavado de dinero, porque pues en realidad no hay una fuente de origen del ingreso. Entonces, toda esta actividad, todo este operativo conjunto nos llevó a ver que había la necesidad de tener una modificación al marco normativo, porque era verdaderamente costoso para el Estado mexicano llevar a cabo este tipo de operaciones tan complejas. Y lo que se buscó es que cada uno de los entes que tenían que participar en estas relaciones laborales, lo que hicieran es que tuvieran plena capacidad de hacer frente a sus obligaciones, de revisar todo el cumplimiento de la normativa respecto de sus obligaciones. Entonces, de ahí se fue visualizando cuáles eran los mejores mecanismos para modificar estas condiciones de subcontratación. Y ¿por qué esto? ¿Por qué de pronto nos volteamos a ver que esto es importante para el gobierno mexicano? Bueno, yo les diría, había afectaciones importantísimas a los trabajadores, desde la falta de acceso a la seguridad social, como una disminución, una minusvalía de sus prestaciones. No, si tenían alguna complicación laboral, pues de pronto no podían hacer uso de sus incapacidades a salario real. Entonces, no es lo mismo que si yo tengo un ingreso a lo mejor de, no sé, 10,000, 15,000 pesos y tengo una enfermedad, un riesgo de trabajo, pueda gozar de una prestación de incapacidad acorde a mi ingreso, a que de pronto lo haga a razón de un salario mínimo porque es el ingreso al cual es la base a la cual me tienen cotizando en el Seguro Social. Esto también llevaba a una menor capitalización en el fondo de ahorro para el retiro, afectando al trabajador en cuanto a la pensión, también la pensión de viudez y la eventual pensión de orfandad. También había una menor capacidad económica para solicitar un crédito a la vivienda y una falta de acceso a derechos laborales, dado que de pronto había contrataciones temporales que no necesariamente tendrían que ver. Ya lo veremos en los números, cómo toda esta reforma ha generado pues beneficios incluso ya palpables en temas, en registros administrativos del IMSS. También afectaba a las empresas, o sea, disminuía la competitividad de las empresas que sí cumplían con sus contribuciones y realmente entonces la evasión se convertía en el principal mecanismo de competitividad, lo cual pues no es correcto, no es lo adecuado en un sistema de gobierno que se busca que haya una competencia perfecta entre las empresas. No se valdría que digamos que
pues las planeaciones fiscales fueran lo que diera una ventaja competitiva a una empresa. Se debe competir pues por mejor servicio o por mejor calidad en los productos, pero no porque soy un evasor de obligaciones fiscales. También las sanciones administrativas ante el incumplimiento de obligaciones por parte de las empresas de prestadoras de servicios. Era importante, ¿verdad?, que esta generación de créditos fiscales tuvieran un buen fin, llegaran a un buen puerto. Hay que recordar que en materia de seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social no es un recaudador más, no recauda solamente dinero, sino recauda ingresos que son de los propios trabajadores, en donde incluso los propios trabajadores participan en esa recaudación. Recordemos que es una obligación tripartita. Participa el patrón, participa el trabajador y participa el gobierno en el pago de estas cuotas. Entonces, incluso llegábamos a temas no solo de evasión fiscal, sino de defraudación, porque si yo desvío un ingreso que está etiquetado y tiene un objetivo específico, como es la cuota obrera de la cuota de seguridad social, pues estoy incurriendo en un tema de defraudación fiscal, con el agravante de que estoy malversando los recursos que son del propio trabajador. También es importante decir más o menos cuánto representaba para las empresas el grado de evasión. O sea, lo que nosotros veíamos es que si nosotros contrastábamos la utilidad de la empresa versus lo que le costaría cumplir correctamente, veíamos que a lo sumo era el 1% de sus ingresos anuales. La diferencia entre ser cumplida y ser incumplida. Entonces, no se trataba de un tema de que verdaderamente no pudieran afrontar esta obligación, sino se trataba de un tema donde, pues como no hay una sanción, como no hay una correcta revisión, pues entonces me voy por la libre y prefiero incumplir, dado que no voy a tener una responsabilidad. Y también aquí decirles pues que eso llevó también a que se entendiera, ¿verdad?, que las sanciones debían fortalecerse, y no solo la sanción, sino también la posibilidad que esa sanción fuera aplicada. ¿De qué te sirve tener un marco normativo donde tienes sanciones altísimas, pero pues la posibilidad que se te aplique es nula? Entonces, eso también nos llevaba a que la modificación tuviera que llevarse a cabo. Y por último, bueno, pues qué afectaciones le generaba al IMSS. Sin lugar a dudas, pues una disminución en los ingresos. Y lo que encontramos, fíjense lo importante que se encontró después de hacer estos operativos, donde fueron operativos muy pensados, muy analizados, muy estudiados y con empresas que teníamos plenamente identificados que los esquemas que tenían eran fraudulentos. Llegamos a incrementos salariales de por arriba del 400%. Eso es verdaderamente impresionante, cómo de pronto con estos operativos las empresas se dieron cuenta que la fiesta se había acabado, que esto ya no iba a ser permisible y que por lo tanto teníamos que cumplir cabalmente, y de manera natural, pues bueno, se llevó a que hubiera un aumento en el salario base de cotización. Si nosotros lo vemos a gran escala, prácticamente de las empresas que operan con esquemas agresivos de subcontratación, que agrupan a más de 242,000 puestos de trabajo, el salario base de cotización promedio de las personas que trabajaban sobre este esquema era de 243 pesos, mientras que el salario base de cotización promedio del sector económico al que pertenecían esas empresas era de 386 pesos. Si esto lo contrastamos y lo llevamos a una estimación en cuanto a la afectación que pudiera tener el instituto por la disminución del pago de cuotas obrero-patronales, pues estimábamos cercano a los 773 millones de pesos anuales para poder, pues, que implicaba estos esquemas de subcontratación. Imaginen cuánto se puede hacer con esos importes dentro del Seguro Social para los propios derechohabientes y también dentro de las cuentas individuales de los propios trabajadores. Aquí, ¿cuál era otra de las afectaciones fuertísimas? Recordemos que el IMSS tiene, vuelvo a insistir, a diferencia de otros entes fiscalizadores, tiene enfrente al garante o el que está solicitando la garantía de sus derechos. Entonces, con independencia de que no se cubrían las cuotas, posteriormente llegaban los trabajadores a hacer exigibles el derecho y el instituto tenía que recuperar estas prestaciones a salario real. Por lo tanto, se cubrían prestaciones que no habían sido debidamente fondeadas al Seguro Social. También, pues obviamente tendríamos una afectación en las prestaciones médicas al tener menor ingresos y los incrementos en los gastos administrativos por ejercicios de verificación y fiscalización sin resultados de ingresos, por todo esto que yo les comentaba, por las estructuras tan complejas que se tenían para efecto
de llevar estas simulaciones que las hacían ver como subcontratación laboral, que en realidad se trataban de esquemas de evasión fiscal. Entonces, ya entrando a materia, esto es como un preámbulo para entender qué hubo atrás de esta reforma, por qué no fue una reforma, digamos, que sin pensarse o simplemente porque ocurrencias, sino que había evidencia contundente en la cual participamos todas las instancias que mencioné y teníamos la evidencia de que había algo que modificar. Entonces, se hace una modificación, yo les diría, integral al marco normativo que regula la subcontratación. No fue una reforma de la Ley de Seguro Social, no fue una reforma de la Ley Federal del Trabajo. Una reforma que abarcó desde la Ley Federal del Trabajo hasta la Ley de Infonavit, la Ley de Seguro Social, la Ley de Impuesto a la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Código Fiscal de la Federación, y adicional también disposiciones que regulan a los entes gubernamentales, porque bueno, pues también había que predicar con el ejemplo. Si nosotros estamos viendo que este mecanismo de subcontratación laboral genera pues malas prácticas, entonces había que regular también la parte que le correspondía al gobierno. Y el 24 de abril se establecen las nuevas disposiciones que garantizan los derechos laborales al prohibir la subcontratación de personal, salvo el caso de obras o servicios especializados que no formaran parte del objeto social ni de la actividad preponderante de las empresas. En ese sentido, la materia de subcontratación tiene un sí y un no, que sí está permitido y que no está permitido. Se reconoce que de pronto pues hay empresas que pueden proporcionar estos servicios especializados. ¿Por qué? Porque tal vez no es mi razón de ser como empresa. O sea, yo me puedo dedicar a algo específico y a lo mejor eventualmente requiere un servicio adicional. Vamos a suponer que yo tengo una empresa que necesita de pronto maquinaria para impresión, ¿verdad? Y yo, pues no soy yo un impresor como tal, sino simplemente yo me dedico a otra cosa, pero subcontrato a alguien que me provee estas máquinas, además de todos los insumos necesarios para esas máquinas. Bueno, pues en ese caso, yo puedo contratar un servicio especializado que no esté formando parte de mi objeto social o de mi actividad preponderante. También acotar, no se prohíbe, ¿verdad?, que haya agencias de empleo, de intermediarios, se reconoce que son valiosas, sin embargo, se acotan los procesos o los periodos en los cuales puede participar. Podría participar en reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, pero en ningún caso pueden ser considerados patrones si solo se dedican a esas actividades. Si hay algún servicio especializado, vuelvo a insistir, y que este servicio especializado no forme parte de mi objeto social, entonces válidamente lo pueden llevar a cabo. Y bueno, en contrasentido a esto, ¿qué está prohibido? Pues la prestación de servicios de personal, contar con registro patronal por clase para inscribir a sus trabajadores a nivel nacional. Eso me voy a detener un poquito más adelante a explicarlo. Y contar también con servicios especializados que estén relacionados con el objeto o actividad preponderante de las empresas. Aquí, importante decirles como un poco cómo se van dividiendo los diferentes tramos de la reforma. La Secretaría del Trabajo, en uso de sus facultades, pues es la responsable de la interpretación del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo y en general esto se refiere a calificar lo relativo a si los servicios u obras especializadas forman parte del objeto social o actividad preponderante de la empresa contratante. Ellos son la autoridad responsable que va a calificar si esto ocurre, se da o no. Pero ¿en qué participa o en qué se suma el IMSS? Bueno, que independientemente de la calificación que lleve a cabo la Secretaría del Trabajo, en el IMSS existe ya la responsabilidad solidaria plena entre el contratante y el contratista. Como ya lo había yo comentado, antes teníamos una responsabilidad que en el papel se llamaba solidaria, pero en la práctica tenía que operar como subsidiaria. Entonces, lo que aquí se busca con la modificación es que esta responsabilidad solidaria opere de pleno. Y con eso, ¿qué quiero decir? Que si el contratista cumple cabalmente con sus obligaciones, la empresa contratante no va a tener ningún problema. Pero ante el incumplimiento de esta, lo que va a ocurrir es que yo como instituto me puedo voltear con el contratante o con el contratista a hacer exigible el crédito. Entonces ya no tengo que agotar una serie de procesos y que me llevaban a lo que ya les comentaba, ¿no? Que de pronto no tenía yo a quién cobrarle, porque la empresa desaparecía, migraba a trabajadores, no tenía bienes con los cuales hacer frente a estas obligaciones y entonces pues nos llevaba a hacer simplemente actos de fiscalización sin tener un resultado efectivo.
También aquí comentarles un punto importante que ya se está viendo, o sea, esto lo preveíamos al inicio de la reforma, sin embargo, hoy ya lo estamos viendo materializado. Y me parece que en un tema de compliance es sumamente importante tener claro que tanto los créditos como los actos de fiscalización se van a preservar para efectos de la sustitución entre el patrón sustituto y el sustituido, y que incluso el Instituto Mexicano del Seguro Social, al analizar todas las migraciones, está identificando un universo de migraciones que no están cumpliendo cabalmente con las disposiciones. Es decir, hay algunos que están disminuyendo el salario de los trabajadores, hay algunos que están afectando la prima y no presentan la sustitución precisamente porque tendrían que aplicar las reglas que establecen las disposiciones. Entonces, una primera alerta es esta. Tengamos cuidado porque acuérdense que el instituto tiene pues una comunicación con las autoridades muy concreta y que esto nos hace que si bien en una primera instancia puedes obtener el registro ante la Secretaría del Trabajo, Previsión Social, en una segunda etapa puede ocurrir que si yo determino que hay alguien que está teniendo una conducta evasora, yo la notifico a la Secretaría del Trabajo y la Secretaría del Trabajo por ley está obligada a analizar y si existe un crédito fiscal firme determinado, dará de baja el registro. Y esa baja del registro va a tener una serie de implicaciones importantísimas en materia de deducibilidad de conceptos para efectos de impuesto a la renta y del IVA. Aquí también comentarles, dentro de las propias disposiciones de modificación, lo que se buscó es que hubiera para este registro una primer salida y que todos salieran con pleno cumplimiento de obligaciones. Entonces, el primer paso para que puedas tener acceso a este registro de la Secretaría del Trabajo es que estés al corriente en tus obligaciones, tanto de seguridad social como impositivas. Es decir, no debes tener adeudos ni ante el SAT, ni ante el IMSS, ni ante el Infonavit. ¿Qué hizo el IMSS? Conectamos un servicio web con la Secretaría del Trabajo para que en línea la Secretaría del Trabajo pueda validar que efectivamente se trata de una empresa cumplida y pueda seguir con su trámite. Si ustedes quisieran ver, oye, yo cómo voy a salir en esta opinión, lo pueden ver perfectamente. Tenemos desde hace muchos años la opinión de cumplimiento de obligaciones y es exactamente lo mismo que llega a ver la Secretaría del Trabajo en este web que construimos. Otro de los puntos importantísimos que a mí me interesa mucho resaltar es, ya existe dentro de la ley un penúltimo párrafo en donde el IMSS y la Secretaría del Trabajo no es un acto de voluntad a través de la firma de un convenio, sino hay una obligación legal para el intercambio de información y la coordinación de la realización de acciones conjuntas de verificación. Y esto era lo que yo les decía, si lo analizan, es el mecanismo de control indirecto de obligaciones más robusto que yo conozco, por lo menos yo me atrevería incluso a decir a nivel internacional. ¿Por qué? Porque lo que ocurre con un ente tiene repercusiones en otro. Si a mí me adeudas y tú ya tienes tu registro ante la Secretaría del Trabajo, automáticamente yo, al notificar a la Secretaría del Trabajo, ese registro se va a cancelar. Si ese registro se cancela, automáticamente todas las partidas asociadas a ese cumplimiento dejan de tener efectos. Es decir, pierdes la deducibilidad de esos conceptos por estar fuera del marco normativo. Entonces, otro de los puntos también aquí importantes que nos engloban a nosotros directamente como Seguro Social, el artículo 15A establece una serie de informativas de contratos, servicios. ¿Por qué es esto? Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que se entienda cuál es la lógica que hay atrás de esta informativa que se tiene que presentar por parte del contratista. Si el contratista incumple una obligación, no sería correcto que yo fincara una obligación solidaria respecto del total del adeudo del contratista. Entonces, a través de este esquema, nosotros vamos a poder acotar la responsabilidad del contratante respecto del adeudo del contratista con la información que nos proporciona el propio contratista. Entonces, hay fechas de vencimiento interesantes, importantes, que se tienen que cumplir durante el mes de septiembre, en donde nos tiene el contratista que dar la información de sus contratos, de con quién los celebró, quiénes son las personas que participaron en ese cuatrimestre previo. Por única vez se tendrá que presentar la información del 24 de abril al 30 de abril, que fue el periodo donde entró en vigor la reforma, más aquella correspondiente al mes de mayo-agosto, que es el cuatrimestre que por ley se tiene que presentar.
Ya está listo este aplicativo, ya contamos con esta plataforma. Hay un micrositio en la página del IMSS donde se puede explorar. Entonces, salimos en tiempo para para que las empresas puedan cumplir con esto. Y no nos quedamos ahí. Es importante decirles que el tema de esta información va a ser pública o va a tener un apartado donde ustedes pueden consultar si el patrón o el contratista presentó la información al IMSS. Con eso, por lo menos, tienen la certeza de que hizo presentó esa información, y entonces yo tengo por lo menos una palomita de decir, es un contratista serio con el cual estoy yo teniendo una relación, pues, mercantil o de tipo civil. Entonces, eso se va a poner a disposición en el propio micrositio. También existe esa información en la página de la Secretaría del Trabajo. Recuerden que todos los que están registrados en el REPSE pueden ser consultados en esa página. Bueno, pues lo mismo estamos haciendo nosotros. En nuestro micrositio van a poder consultar qué contratista presentó la información. Y en una segunda versión, más adelante, vamos incluso a posibilitar a través del buzón IMSS que puedan consultar respecto de ese contratista qué información dio con relación a mi contrato, qué trabajadores estuvieron vinculados a mi contrato, para que entonces haya la certeza de que si hubiera en algún momento una responsabilidad solidaria, pues quedará acotada al marco o a la responsabilidad que yo tengo en esta contratación. También decirles, ¿por qué suben las sanciones en caso de incumplimiento? Bueno, pues suben las sanciones en caso de incumplimiento porque lo que buscamos es incentivar que el contratista pueda presentar la información y no no tengamos nosotros como Seguro Social de pronto que ir a buscar al contratista, hacerle un requerimiento, posteriormente hacer un requerimiento al contratante, sino que si esto lo presentan a través de esta plataforma, se simplifica el cumplimiento de obligaciones, y lo que buscamos entonces es que para que esto se dé, pues la sanción sea mayor y que obviamente también la posibilidad que se aplique exista. Aquí un punto importante al que yo me quería referir. El tema del registro patronal por clase es importante que entendamos por qué ya no tiene razón de ser, por qué esta facilidad que se otorgaba en un principio a los patrones o a los prestadores de servicio hoy ya no puede existir. Recordarán que solamente está previsto que haya una prestación de servicios de personal cuando haya un servicio especializado o una obra especializada que se vaya a contratar y esta no esté vinculada con el objeto social o la actividad preponderante del contratante. Bueno, si esto es así, entonces la prestación de servicios debe estar plenamente identificada, y al estar plenamente identificada tiene una clasificación específica dentro de la ley del Seguro Social en la clase a la cual se dedican las empresas, y que ella se asocia al riesgo que tienen los trabajadores por el desempeño de alguna actividad. En este sentido, pues bueno, sí, antes sí se podía suministrar personal y tú tenías diferentes clasificaciones en función de tu cliente, y hoy ya no puedes hacer eso porque ya está prohibido el suministro de personal. Entonces sí puedes clasificar a tu empresa respecto de aquello a lo que se va a dedicar, y al hacer eso pues tienes que tener un registro ordinario que te identifique cuál es tu actividad, cuál es el riesgo asociado a esa actividad y en función cuál es la clasificación de las empresas. También un tema aquí importante, se establecen una serie de criterios para efecto de que las empresas puedan determinar cuál es su clase y cuál es su fracción. Y aquí, de lo que hemos visto, de lo que hemos encontrado, es que no se puede disociar actividades de diversos registros patronales en un mismo centro de trabajo. No caigamos en esa, de pronto, planeación que por ahí hemos escuchado, donde de verdad esto es ilegal, no se podía hacer, ni se puede hacer con esta reforma. Entonces, no porque yo diga, mira, pues voy a separar porque estos son servicios transversales que se les dan al mismo grupo de empresas, entonces a ellos los puedo poner en la clase 1 y a otros los puedo poner en la actividad de riesgo, que es la clase 5, y entonces puedo tener dos clases en un mismo centro de trabajo. Eso no se puede. Eso estaba prohibido y hoy está más prohibido, por llamarlo de alguna manera. O sea, hoy esto no puede ocurrir. Se los comento porque son de las dudas que de pronto se han suscitado
que en algunos momentos, bueno, ha habido así ciertas asesorías de que eso es permitido. Eso no se puede. Si hay un mismo centro de trabajo y todas las empresas, todas las personas están en ese centro de trabajo, están afectas al mismo riesgo. Entonces, es importante que las empresas se clasifiquen de acuerdo a los riesgos inherentes de la actividad que desarrollen y en función de la peligrosidad a los que están expuestos los trabajadores. Y es muy sencillo de entender. Si yo trabajo dentro de un corporativo que se dedica, no sé, a la fábrica de autopartes, y en esa fábrica hay una explosión, pues tanto los administrativos como los que trabajan en la fábrica van a tener la misma exposición al riesgo. Por eso no se puede diversificar, a menos que estuvieran en un centro de trabajo diferente, en un municipio distinto, entonces otra cosa sería. Pero si están dentro del mismo centro de trabajo, no se pueden disociar actividades. Otro tema importante, el criterio de preponderancia para efectos de identificar si puedo o no tener una contratación con una empresa que se dedica a X actividad no es un concepto viable ni aplicable para la ley del Seguro Social. Como vuelvo a insistir, la clasificación del seguro de riesgos de trabajo es con base a los riesgos inherentes a la actividad, pero no juega el criterio de preponderancia. También importante comentarles que los que tengan un registro patronal por clase, pues deben tramitar un registro ordinario donde, como ya lo comenté, tendrán que considerar las actividades que lleven a cabo los trabajadores y el riesgo al que están expuestos. Ya prácticamente entrando a temas importantes de qué ha pasado con los mecanismos de la reforma, bueno, ustedes ya saben que se dio una ampliación del plazo, me voy a ir rápido con estos temas, y pues prácticamente el día de hoy vence esa ampliación del plazo, y ya tenemos datos muy positivos con relación a qué ha ocurrido con todas estas migraciones. Entonces, aquí nada más reforzar los diferentes temas que hemos estado comentando. Por un lado, bueno, la importancia de la Secretaría del Trabajo para efecto del registro en línea del REPSE. Posteriormente, cómo esto impacta en el cumplimiento de obligaciones. Es un control indirecto de obligaciones verdaderamente importante y con consecuencias muy fuertes ante su incumplimiento. Y también, bueno, decirles por qué el reporte del IMSS, que es como ya lo comentábamos, pues para acotar la responsabilidad. También aquí, bueno, comentar, se han abierto canales de comunicación directa, un correo electrónico, wis.subcontratacion@ims.gov.mx, un call center 806-23-23-23 con la opción 2, en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, los lunes y viernes, de lunes a viernes, y los días festivos y sábados y domingos de 8 a 2 de la tarde, pero tiene un buzón que si de pronto tengo una duda y no quiero que se me olvide y lo quiero manifestar, lo podemos hacer y nosotros posteriormente nos ponemos en contacto con ustedes. Las 133 subdelegaciones del IMSS también están plenamente capacitadas en el tema, pero ojo, aquí si ustedes quisieran un pronunciamiento formal de la autoridad, sí quiero ser clara, que quiero decirles que las subdelegaciones no son competentes para emitir ningún tipo de pronunciamiento. Por lo tanto, tienen la obligación de presentar esa información o esa consulta a nivel central. Y aquí ya por último, pasando a números importantes con relación a la migración de trabajadores de una empresa prestadora de servicios de personal a la empresa real, pues del universo identificado de 5 millones más o menos de trabajadores, teníamos un primer estimado de 4.6. Con el paso del tiempo fueron identificándose más empresas que no estaban plenamente clasificadas como prestadoras de servicios, pero bueno, las ubicamos y tenemos un universo inicial de 5 millones de trabajadores asociados a empresas de subcontratación. De este universo, prácticamente 2.750.000 son los que ya han migrado. El salario base de cotización, si lo vemos a nivel global, subió de 475.8 pesos a 532.7, lo que equivale a un incremento del 12%. El impacto en prima realmente no es un impacto ni del 0.01%, ni del 1%, por lo tanto eso demuestra que la reforma no tenía un fin recaudatorio, sino simplemente restitutorio de derechos laborales. Aquí, pues bueno, como siempre existen análisis que se tienen que hacer para ver qué es lo que está pasando, pues bueno, de los 2.7 millones de trabajadores, alrededor de 2.1 millones tuvieron un incremento salarial, lo cual es muy positivo. Sin embargo, sí hay que reconocer que hay un universo del 23% que equivale a 629.000 trabajadores que tuvieron una reducción salarial. Aquí ya estamos en contacto con las empresas, muchas nos han manifestado que se trata
de un tema de salario variable, que al final del periodo vamos a ver un incremento, lo cual le vamos a dar un seguimiento puntual, porque como ustedes, o sea, como lo he manifestado varias veces, pues esto busca restituir derechos laborales y el instituto es el principal garante que acompaña a los trabajadores en esta situación. También decirles por tipo de trabajador, un dato a destacar es el reajuste que se está observando en el tipo de empleo al cual se asocia el trabajador. El número de puestos eventuales representa el 13% del total, que es la cifra más baja prácticamente desde mediados de 2010. De los 2.75 millones de trabajadores migrados, 461,000 eran considerados eventuales. Dentro de ese universo, 325,000 pasaron a ser considerados eventuales a permanentes, lo cual también es algo que se buscaba con la reforma, que esta migración al patrón real pues implicara una continuidad en las relaciones laborales, evitar estos esquemas que de pronto también se veían que pasaban. En algunos periodos se establecían como contrataciones temporales y la temporalidad llevaba 20 años, pero de todas maneras seguíamos utilizando el mecanismo de contrataciones temporales, ¿no? Entonces, me parece que un incremento de 8 puntos porcentuales entre los trabajadores eventuales y los permanentes, pues bueno, nos lleva a que es un dato muy relevante. También decirles que de los 2.750 millones de trabajadores migrados, pues básicamente el 72% permanecieron en el mismo giro. Sin embargo, sí hubo un universo que cambiaron de actividad y las actividades en las que se ubican es en las empresas de transformación, construcción y comercio. Si analizamos por el tema de migraciones que se tuvieron entre diferentes estados de la República Mexicana, bueno, pues vemos que prácticamente el 91% permanecieron ligados dentro de la misma región geográfica. Sin embargo, bueno, pues el 9%, que equivale a 260,000 trabajadores, sí migraron a una región geográfica diferente. Esto también era lo que se buscaba, porque de pronto había, como tenemos diferentes estímulos, por ejemplo, en la franja fronteriza, pues de pronto veíamos que a lo mejor los que tenían salarios altos migraban su registro patronal a la parte fronteriza y era con el propósito, obviamente, de obtener el beneficio fiscal que establecía el Servicio de Administración Tributaria, cuando en realidad el centro de trabajo se seguía ubicando en el mismo lugar. Entonces, esto es positivo porque lo que busca es que las entidades también tengan una identificación de sus cotizantes y que de esa manera pues nosotros podamos tener esa visualización de qué infraestructura requiere el instituto en cada entidad federativa para poder cumplir cabalmente con la prestación de los servicios que tenemos encomendados por ley. También decirles, bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué vemos hacia adelante? Pues en cuanto a los registros patronales por clase, históricamente se contaba con 19,739 registros que en algún momento tuvieron la marca de registro patronal por clase, pero si lo vemos ya en un presente más remoto, más reciente, pues, que es nuestro basal de noviembre de 2020, se tenía un universo de 7,683 registros patronales con trabajadores vigentes que agrupaban a 919,079 empleos. Al 29 de agosto, el universo de registros patronales disminuyó a 4,918, los cuales agrupan a 7,745, es decir, hubo una reducción de 77% del universo de trabajadores. Y de este universo de los 4,918 registros patronales, pues identificamos que prácticamente 3,087 ya no tiene trabajadores asociados, lo cual supone que en el corto plazo estarán haciendo la cancelación de estos registros que ya realmente pues, no tendrían razón de ser. En cuanto a las sustituciones patronales, se han presentado 15,000 sustituciones patronales, asociados a 3,238 empresas, y si se consideran como registros federales de contribuyentes únicos, y al 29 de agosto este universo de patrones ha migrado a 1.9 millones de trabajadores. También puedo decirles que hay un universo de empresas que también han interpuesto amparos. Comentarles que de verdad la coordinación ha sido extraordinaria con la Secretaría del Trabajo, con la Procuraduría Fiscal. De hecho, se buscó que todos los amparos fueran concentrados en algunos juzgados con el propósito de que como eran pues, litigios vinculados, no fueran a establecerse criterios discordantes. El Poder Judicial tiene plena autonomía, nosotros somos muy respetuosos de esa parte, pero sí es importante también que los criterios sean uniformes. ¿Por qué? Por la relevancia que tendría que otorgar un amparo a una empresa podría generar una competencia desleal desde el plano legal. Entonces, es muy importante que esto no se presente para que no haya
una distorsión en el mercado y una competencia imperfecta entre los diferentes actores de la economía. Entonces, datos importantes que hemos dado seguimiento en cuanto al amparo, pues es que 3 de cada 10 empresas que presentaron amparo tienen más de 100 trabajadores asociados y el 16% tiene menos 10 trabajadores asociados. El 47% está asociado en los sectores transformación y servicios para empresas, y de estas empresas que han presentado amparo, 11 tienen opinión de cumplimiento negativa. Hay 109 registros federales de contribuyentes que no tienen trabajadores registrados. Esto es delicado porque pues, lo que se ve claramente es que no hay una afectación real, simplemente es, pues lo presento a ver si gano algún criterio y por ahí voy y vendo esta estrategia de defensa. En cuanto a la opinión positiva, pues es el 62%, la negativa el 11% y sin opinión de cumplimiento el 27%. Y pues bueno, esta es la presentación que yo quise compartirles. Me parece que hay muchos datos que son interesantes, que principalmente pues que se entienda cuál es la génesis de todo esto, toda esta modificación, toda esta reforma, cuáles eran los problemas que había que enfrentar, por qué se hizo de esta manera, qué es lo que sí se puede, qué es lo que no se puede y cuáles son los resultados que ya estamos viendo palpables en materia de seguridad social. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Traté de ser lo más breve posible, pero pues como ustedes pueden ver, hay muchísima información que compartir y encantados de hacerlo. No, maestra, de verdad que excelente información y bueno, te puedo decir que hay muchos comentarios felicitándote, no nada más en México, sino también te están felicitando desde Argentina. Hay algunas preguntas, no sé si tengas algún tiempo para contestarlas, me voy a dar a la tarea de leerlas, algunas en la presentación ya diste respuesta, pero generalmente pues tratamos de todas maneras pasárselas a efecto de que queden claras las respuestas que se den. Fernando Anselmo Escobar nos pregunta, ¿en dónde puede encontrar los indicadores en los cuales el IMSS sancionó a los subcontratistas? Que si existe algún lugar en el cual puedan consultarlos. Hola. No tenemos un lugar en específico para consultarlos, pero si quisieran acercarse con nosotros y analizar a la luz de qué, o sea, qué información les interesaría saber y con qué propósitos, con muchísimo gusto nosotros los podemos orientar. Yo ahí como que lo veo en el aspecto de como que quisieran tener como el listado negro, ¿no? De las empresas que están señalando en los reportes que estás indicando de estas malas prácticas que se tenían. Supongo que va vinculado con tener conocimiento de cuáles para también no contratarlas. Asumo que un poco por ahí va la pregunta de Fernando. Y te hace también, Fernando, una segunda pregunta, que si crees usted que prospera una multa por la presentación extemporánea por parte del contratista, o sea, que si cree que pueda prosperar alguna multa relacionada con una presentación extemporánea de este registro. Sí, miren, si lo queremos ver por la parte donde comentas, acuérdense que nosotros nos vinculamos con el SAT, entonces muchas de las empresas que tienen una opinión de cumplimiento negativa con nosotros o que identificamos incluso como factureras o como esquemas de evasión, nosotros lo compartimos con el SAT y entran a la lista negra del SAT. Entonces ahí es donde prácticamente tenemos identificados a todos estos contribuyentes y a todos estos patrones que con prácticas elusivas. Y por el otro lado, el tema de, perdón, se me fue ¿cuál era la otra pregunta? Que si se podía generar una multa por una presentación extemporánea del Lo de la multa, mira, sí estamos previendo hacerlo, por lo que les digo, o sea, nosotros lo que queremos es que el cumplimiento de obligaciones sea prácticamente natural y no irnos a un acto de fiscalización que nos implique mayores costos asociados a esto. Y recordarles que esto es en beneficio del contratante, o sea, que claro, si el contratista cumple, entonces el contratante no va a tener ninguna responsabilidad. Y en el peor de los casos, pues la responsabilidad solidaria estaría acotada en función de la información que está proveyendo el contratista de los periodos que contrató. ¿Sí? Entonces, sí se está previendo que sea un mecanismo que se aplique y que incluso, pues acuérdense que la información que nosotros ya tenemos cruzada con la Secretaría del Trabajo, pues va a ser el origen prácticamente para la imposición de estas sanciones. Excelente. Ahora, Nancy López la subió en preguntas y respuestas y también en el chat. Te voy a leer la pregunta como está. Seguramente vas a tener una opinión específica al respecto. Dice, buenos días. Por requerimiento de la Ley Federal del Trabajo, dice, debemos contar con servicio médico dentro de las instalaciones de la empresa. El médico es trabajador directo de la empresa, pero los enfermeros están mediante contrato de prestación de servicios.
La pregunta es si existe alguna prohibición para que contraten bajo el mecanismo de prestación de servicios a los enfermeros, o si hay alguna prohibición en términos de subcontratación. Digo, Yo ahí les diría, acuérdense que, digo, la voy a contestar porque para fines de orientación, nada más que sí es importante que tengamos claro que esa parte es de la Secretaría del Trabajo, claro. pero como se ve de esta parte, pues, o sea, el tema de tener un servicio médico dentro de una empresa, pues no es mi razón de ser de empresa. Eso quiere decir que sí, en principio sí lo podría subcontratar. Sí podría yo tener este mecanismo de subcontratación, pero lo que habría que tener cuidado es que fuera un servicio especializado y que en ese sentido cumpliera las obligaciones. Porque si la empresa que me suministra esto no está cumpliendo, entonces ahí es donde entra o puede entrar la responsabilidad solidaria. Entonces, en principio, sí lo puedo hacer, nada más ojo con que el contratista sea cumplido. Excelente. De hecho, yo creo que hay que transmitir, no sé si, entiendo que es un tema de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o sea, no está prohibida la subcontratación realmente, sino lo que se está requiriendo es que se cumpla con un procedimiento, digamos, de certificación para que las empresas que prestan ese tipo de servicios estén debidamente registradas y ustedes las tengan totalmente identificadas y ubicadas y bueno, con ese registro nosotros podemos subcontratarlas. O sea, entendemos que en parte la opción del REPSE está dirigida a que se genere ese registro. O sea, no hay una prohibición, sino pusieron una obligación adicional para aquellos que estén prestando ese tipo de servicios. Es correcto, ¿verdad, maestra? Yo ahí nada más te complementaría. O sea, sí es correcto que se puede prestar un servicio especializado, nada más ojo que no puede ser dentro del mismo objeto, ¿no? Social o la actividad preponderante de las empresas, ¿sí? Así, O sea, por ejemplo, no, y sí. de hecho, ahí agregando, digo, sumando lo que tú dices, no sé si te acuerdas que antes los notarios te armaban una constitutiva y te ponían el más amplio, ¿no? Y era como por machote, ya era existía, ahí tendrían que revisar todos sus objetos sociales, ¿verdad? Sería parte de la Correcto. sugerencia, ¿no? Correcto. Ok, bueno, Jorge Arturo Nava hace una pregunta que te la vamos a enviar si gustas por correo electrónico. Julio César Barrera, que está en Matamoros, Tamaulipas, es una pregunta más vinculada con la industria maquiladora. Si quieres te la hago y de todas maneras te la mando por correo, porque aquí lo que nos establece es que las industrias maquiladoras en México se rigen por un decreto, que es el decreto para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, mejor conocido como IMEX, y que dentro de este propio decreto, publicado por el Ejecutivo hace varios años, se establece el beneficio de utilizar un tercero para operaciones de submanufactura y la definición se encuentra dentro del mismo decreto. ¿No? Ahí no sé si existiría algún criterio por parte de ustedes, porque hay muchísima maquila en el norte. Yo vivo en Tijuana, Baja California, ahorita estoy hasta más arriba del norte, ya estoy más cerca, estoy en Alaska, pero en sí, maestra, no sé si existiera algún criterio al respecto, porque esta industria sí comúnmente, de acuerdo con el decreto, puede llevar a cabo este tipo de contrataciones para incluso prestar los servicios que el propio decreto establece. Hay como una excepción, no sé si hayan pensado en que se pudiera colisionar con la reforma o en su caso sugerirle a Julio que hiciera una consulta específica. Igual y lo hacemos a través del organismo. Nuestra intención siempre va a ser que todo mundo cumpla. Acuérdense que este organismo es lo bonito que tiene, que se trata de cumplir. Entonces, no sé qué nos sugiera, maestra. Yo pienso que sí es muy bueno que obtengan una opinión concreta respecto de la consulta. Y nada más, ojo, es hacia la Secretaría del Trabajo. Sí. Esa sería como la orientación. Ellos son los que en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo tienen esta capacidad de ver cuáles son compatibles o cuáles no. Por ejemplo, les voy a poner un caso que nos pasaba mucho al principio cuando empezábamos con estas pláticas. Nos decían, oye, es que si yo soy empresa de seguridad, ¿puedo contratar a otra empresa de seguridad? Pues no, pues tu objeto es el mismo, ¿no? Pues era lo lógico, ¿no? Pero de pronto me decían, no, espérame, es que yo sí tengo portación de armas y esta no. Entonces yo no todos mis servicios, o sea, yo tengo un giro específico que me puede permitir. Bueno, entonces en esos casos, ese tipo de planteamientos es importantísimo que la autoridad los tenga para entonces ir normando criterios. Entonces mi mejor recomendación es no le teman acercarse a la autoridad a pedir una consulta. Lo vamos a analizar y lo vamos a revisar con buenos ojos, ¿verdad? Porque lo que aquí se busca es adecuarnos a cómo funciona la empresa, o sea, las empresas, dentro obviamente de un marco que ya es, o sea, que ya fue modificado. Entonces, sí, pero para efectos del Seguro Social, si se fijan incluso en la redacción del artículo 15A de la Ley del Seguro Social, no habla de subcontratación.
El Seguro Social habla de contratación. Entonces, con independencia de lo que ocurra, ojo con la responsabilidad solidaria, ¿no? La forma de yo dormir tranquilo es ver que mi contratista, sea quien sea, esté al corriente de las obligaciones. Si está al corriente de las obligaciones, no va a haber ningún problema con el Seguro Social. Excelente, miren, el consejo que nos da en términos de cumplimiento, maestra. Y bueno, hay más comentarios. Hay uno de Tere Cantú, a quien saludo, nuestra buena amiga, también de Germán Tavera. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Que si nos permites, lo que haríamos sería hacértelos llegar. Algunos, obviamente, no están vinculados con la actividad que desarrollas en el instituto, pero posiblemente nos puedas orientar con quién lograr que nos den respuesta a esas preguntas, porque veo que muchas son reiterativas en cuanto al tipo de pregunta y están vinculadas con los servicios, con las actividades, con los parámetros de la norma, incluso, bueno, con que hay criterios que se han emitido en donde se considera cualquier tipo de servicio un servicio especializado, o sea, las definiciones que nos están preguntando. Si estás de acuerdo, no sé, Gaby, si nos puedas orientar, te mandamos un correo. ¿Te parece bien? Digo, para Sí, mandarte las preguntas. perfecto. Con todo gusto cuenten conmigo. Hay un área específica dentro de la Secretaría del Trabajo que ve toda esta parte. Y también comentarles que, pues, no sé si lo ubican o no, pero el doctor Salafranca, Alejandro Salafranca, es el que ha sido el vocero de este tema por parte de la Secretaría del Trabajo. Nosotros trabajamos, yo creo que si nos hablamos 3 o 4 veces al día son pocas. Entonces trabajamos muy, muy coordinados. Y creo que una de las grandes virtudes que ha tenido tanto la Secretaría del Trabajo como el instituto, obviamente de voz o por instrucciones del director general, ha sido esta apertura con los patrones. O sea que estos canales de comunicación que hemos establecido son con el propósito de orientar y de generar criterios tanto al interior del instituto como hacia afuera. Nosotros hemos emitido prácticamente 3 oficios ya a la operación que norman los criterios para la operación. Entonces, lo que buscamos es que si tú te paras en Chihuahua o te paras en Cancún o te paras en Oaxaca, el criterio de aplicación de la norma sea la misma. Entonces, con mucho gusto, todo lo que tenga que ver con temas de la Secretaría del Trabajo, yo puedo canalizarlos con el doctor Salafranca. Y si quieren buscarlo de manera directa, pues también creo que sería oportuno. Ahorita, incluso, maestra, acuérdese que como organismo tenemos 15 capítulos al día de hoy, entonces la información que estamos transmitiendo está llegando a varios países y gran parte de esos países representan una inversión importante en México, entonces también les es importante pues verlos ustedes, ¿no? No Claro. solo leer lo que pasa en el diario, es muy diferente a platicar con usted y bueno, y conocerla y entender un poco más lo que está pasando en México. Tere, no sé si quisieras hacer algún comentario porque Tere hacía una pregunta que me parecía muy interesante. Tere, buenos días, ¿cómo estás? Muy Qué bien, gusto muchas verte. gracias. Igualmente, muchas gracias, nuestro querido presidente. Siempre tan oportuna su intervención. De verdad, excelente presentación. Quiero felicitar a la maestra Gabriela Castañeda por la apertura y por la claridad de los conceptos. Yo tengo 2 preguntas. Una es, tomando en cuenta la buena coordinación que existe y empezando por felicitarlos porque efectivamente había muchos abusos por parte de empresas outsourceras, como se les llamaba comúnmente, y creo que este esfuerzo es en beneficio de todos, porque al final recordemos que todos somos pacientes y entonces todos necesitamos que un IMSS fuerte económica y administrativamente. Dada esta coordinación que existe con la Secretaría del Trabajo, Gaby, no sé si pudieran hacer una especie de preguntas y respuestas que nos pudieran guiar, porque ha habido en diferentes foros una serie de comentarios respecto a qué se debe considerar como prestación de servicio y qué es una prestación de servicio especializado. Y me parece que cuando hay una especialidad se ha confundido con servicio especializado. Te pongo un ejemplo concreto: los abogados y los contadores, que son especialistas, no debieran considerarse servicio especializado, puesto que no se da el primer supuesto, que es que pongan a disposición personal. Y se ha dado una serie de interpretaciones respecto de qué es poner a disposición personal si están bajo el mismo techo. Hoy prácticamente todos estamos en home office, entonces no hay el mismo techo y me parece que ese no debería ser
el criterio, porque no lo establece así la norma. Entonces, me parece que para poder ayudar a todos a cumplir, y nosotros nos dedicamos a compliance, ¿no? Al cumplimiento de las leyes, la certeza jurídica es sumamente importante. Entonces, no sé si pudiéramos a lo mejor hacer una charla conjunta para que esta información de manera coordinada se pueda compartir y se pueda dar certeza a los contribuyentes. Sí, con todo gusto. De hecho, lo hemos hecho en algunos foros en el Colegio de Contadores. Habitualmente vamos en bloque con algunas organizaciones también representativas, con las cámaras de industria. Lo hemos hecho. Entonces, cuenten con ello, claro, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Gaby. Y la otra, aprovechando nada más que tengo el micrófono, y perdón, pero bien, ¿hay Tere, está muy manera de buena. que las empresas puedan, las empresas cumplidas puedan revisar que sus empleados están recibiendo del Seguro Social un servicio adecuado en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Sí, Es decir, cerrar el círculo, ¿no? Yo cumplo y exijo también cumplimiento por parte del Seguro Social. Sí, de hecho el Seguro Social tiene toda un área de relaciones públicas que es muy, o sea, muy fuerte, es un área muy importante. Al frente está Gabriela Paredes, que es una de las, es la titular de la unidad de atención al derechohabiente. Y todas esas áreas lo que buscan a nivel nacional y en todos los hospitales tenemos áreas de, nosotros llamamos técnicas de atención y orientación al derechohabiente. Entonces, ellas tienen mes a mes un parámetro de cumplimiento, un parámetro de percepción. Se hacen constantemente análisis de percepción tanto del usuario como del no usuario, ¿sí? Entonces, sí hay todo un canal donde también podemos vincular esa parte y ver cuál es la verdadera percepción del verdadero usuario de los servicios del IMSS. Porque yo te diría muchas veces, y eso es ahora sí que a título personal, pero creo que a algunas personas les conviene decir que el servicio del IMSS es pésimo. ¿Por qué? Porque entonces no genero un valor agregado al costo que per se tiene el cumplimiento de una obligación legal. Entonces, si yo tengo esta percepción de que no, hombre, no se olvida, o sea, de verdad, el IMSS no funciona para nada, pues entonces a lo mejor mis empleados no van a tener toda esta necesidad de contar con la seguridad social o no van a entender la relevancia de la seguridad social. También para eso el instituto ha hecho varias actividades. Hoy hemos lanzado un esquema que se llama RPCI, que está buenísimo porque es, o sea, como que nuestro eslogan es de mídele la frecuencia a tu cotización. Y lo que se busca con esto es darle el poder al trabajador de ver que el patrón verdaderamente esté cumpliendo mes a mes con sus obligaciones. Le reporta quién lo registró, le reporta a qué salario lo registró y cuántos días estuvo registrado. Entonces, esa información que tiene el trabajador vinculado con cursos de capacitación donde le dice, a ver, olvidémonos del tema nada más del IMSS como el tema de prestador de servicios médicos, que si bien es su gran razón de ser, tiene otros servicios asociados que integran la seguridad social, que te acompañan y te protegen a lo largo de tu vida. Tenemos guarderías, tenemos pensiones, tenemos el tema de derivadas, si pasó algo, tu núcleo familiar queda protegido. Entonces, en fin, toda una serie de beneficios que esto lo hemos ido acompañando con información. Creo que la forma más valiosa que podemos tener nosotros de generar un valor o de generar una percepción de valor es con la información. Entonces, tanto tenemos el canal de captación directa de esto como el mecanismo para que el trabajador empoderarlo, que tenga información y que se vuelva valioso. Y un dato sumamente importante, porque esto lo lanzamos prácticamente este año y hemos ido haciendo evaluaciones periódicas de cómo va el RPCI, este reporte personalizado de cotización al IMSS. Y lo que vemos es que cuando prácticamente el 70% de los empleados de una empresa tienen este reporte, todas las empresas incrementan el salario y lo mantienen arriba. Entonces, es un mecanismo también de control indirecto de obligaciones, donde yo prácticamente hoy, sin invertir un centavo, creé 20 millones de auditores al Seguro Social. Muchas felicidades. Pues de verdad quisiéramos todavía quedarnos más tiempo contigo, Gaby, pero sé que el tiempo se nos agotó. Es un encuentro weekly. La intención de estos encuentros es que los que toman las decisiones, los empresarios, porque no nada más hay abogados y contadores, aquí vas a encontrar distintas profesiones y ocupaciones, pues tengan conocimiento de algunas actividades que deben de implementar para cumplir con sus obligaciones en México y para mantenernos permanentemente cumpliendo. Y de verdad, te agradezco muchísimo el tiempo que te tomaste con esta magnífica presentación
que si nos permites la compartiremos. El video, bueno, queda para la memoria. Esperemos que haya una segunda ocasión contigo, porque quedaron varias dudas y temas importantes que conversar, que en algún momento nos aceptes otra invitación a efecto de que podamos charlar. Y bueno, que te subas a nuestro organismo, por supuesto. Ya participan en el organismo los fiscales anticorrupción de todo el país. Hay magistrados, hay jueces, hay personal del servicio público, también de empresas privadas. Pues te haremos, si nos permites, una invitación con una cortesía a efecto de que te sumes con nosotros. Nos conversamos generalmente por un portal. En ese portal tenemos una zona privada y ahí tenemos más de 8,000 artículos, videos y estudios comparativos de todos los países en los cuales se encuentra la organización. Y no nada más de temas específicos como PLD o FT, ¿no? Se ven desde cuestiones de responsabilidad, inclusión. Bueno, hay una diversidad tan interesante y tan rica, porque el tema de cumplimiento es transversal. Y volvemos a repetirlo, para la corrupción se requieren dos, para la integridad nada más uno, que somos nosotros. Entonces, felicidades, maestra, de verdad, y pues le pediré a nuestra secretaria que nos haga los honores para darle su diploma virtual a la maestra, a Gaby Castañeda, por favor. Gaby, claro que sí, un gusto realmente haberte tenido aquí, habernos encontrado de nuevo. La verdad es que ha sido grande tu labor en los foros, difundiendo estos temas tan interesantes. Los enlaces que has tenido con diversas autoridades, la verdad es que esto se agradece como mexicanos, como país. Y bueno, pues qué maravilla habernos visto la semana pasada en el Congreso y vernos hoy aquí nuevamente, Gaby. Un honor. Bueno, Isaí, si me apoyas, por favor, con el reconocimiento para la maestra Gabriela López Castañeda. Bueno, maestra Gabriela López Castañeda, el día de hoy, 1 de septiembre de 2021, pues me congratula extenderle este reconocimiento por su participación en el encuentro Compliance Weekly, reforma en materia de subcontratación laboral, bueno, firmado por el doctor Octavio de la Torre Estéfano, presidente de la World Compliance Capítulo México, y por nuestro presidente internacional, Diego Cabezuela Sancho. Y bueno, pues enhorabuena, maestra. Esperemos que sea la primera de muchas veces que estemos compartiendo este foro. Ha sido de verdad un honor escucharla y tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Isaí. Pues muchísimas gracias. Yo me despido y de verdad encantada de participar en foros así. Creo que tenemos una visión común, que es el cumplimiento. Y pues feliz de verdad de haber podido estar con ustedes y encantada de participar en lo que venga. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, pues antes de